Regresamos al despertador. Guillermo Moreno está hoy de Alianza País, una persona que no necesita mucha presentación y que a propósito de todo lo que se está discutiendo en este momento en el bestiario político de Andrés L. Mateo, necesita expresar su opinión en el despertador. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por la invitación, siempre muy grato compartir con ustedes. Gracias a ti, que siempre corresponde a las invitaciones que te hacemos. Vamos a comenzar por la rueda de prensa que tú diste ayer, pidiéndole a la Junta Central Electoral que termine de armar todas las reglamentaciones concernientes con los procesos electorales para hacer unas elecciones diáfanas, transparentes, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la esencia de la petición que hace Alianza País a la Junta Central Electoral? Bueno, aquí hay dos cuestiones que es bueno dilucidar. Lo primero es que es una intimación a la Junta Central Electoral, y esto, como se conoce, se hace mediante acto de alguacil, que es el oficial público que tiene la calidad para llevar esa comunicación y darle fe pública. En esa intimación se le está dando 15 días a la Junta Central Electoral para que inicie los trabajos, el proceso hacia alcanzar la reglamentación necesaria. Y esto requiere que se diga que cuando hemos hecho ese pedimento es porque resulta que el órgano que la Constitución Dominicana faculta, responsabiliza de celebrar elecciones libres, transparentes y con equidad, se llama Junta Central Electoral. ¿Y qué pasa? La Junta se ha estado recostando, no ahora, no solo esta Junta, sino desde el año 2010, en una supuesta ley de partidos que alguna vez tendremos y en una reforma a la ley electoral que supuestamente alguna vez tendremos. Y resulta que eso ha hecho, recostada a la sombra de que el Congreso haga esas leyes, la Junta ha declinado proceder a hacer las reglamentaciones que la propia Constitución del 2010 no solo le faculta, sino que le manda. La Constitución del 2010 dice en el artículo 212, párrafo cuarto, que la Junta tiene la facultad autónoma de reglamentar en todas las materias necesarias para la celebración de las elecciones. Y específicamente señala en lo que tiene que ver con la transparencia y financiación de los partidos y la igualdad de acceso a los medios de comunicación con todo lo que esto implica. Eso implica también el tema de las encuestas, el tema de la propaganda, la colocación de vallas, etcétera. Es decir, nosotros hemos ido, a pesar de ese mandato constitucional, a dos elecciones, en el 2012 y en el 2016, sin reglas. Claro, eso no es al azar. ¿Quién se beneficia de que no haya reglas? El partido oficial. Y la politiquería, y el clientelismo, y los partidos tradicionales. Entonces resulta que en ese contexto nos encaminamos de nuevo a un proceso electoral en el 2020, del cual solo faltan 22 meses si tomamos en cuenta que la primera elección será en febrero. Es decir, que estamos ya muy contra el reloj y no tenemos reglamentaciones de cuestiones tan específicas como, por ejemplo, la igualdad de acceso a los medios de comunicación, de algo tan elemental como, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación en poder del Estado, que, como todos sabemos, se hace un uso abusivo por el partido oficial que esté de turno y que tiene varios medios de comunicación. Entonces, la intimación tiene como objetivo intimar a la Junta a los fines de que proceda a hacer la reglamentación, que no siga esperando una ley de partido del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso no tiene obligación de organizar elecciones. La posibilidad de que el Congreso haga o no una legislación es eventual, es potestativa. Ahora, la que sí tiene una responsabilidad de organizar unas elecciones limpias,
transparente, con equidad, se llama Junta Central Electoral. Y ese es el escenario en el cual tenemos que exigirlo. Ahora bien, en ese acto, nosotros, ese acto de intimación tiene una segunda parte. Y es que resulta que a partir de la Constitución y la creación del Tribunal Constitucional, hay una ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, la 137-11, y esa ley establece que cuando hay un vacío normativo bajo un mandato constitucional o legal, entonces se puede hacer una acción de amparo tendente de que se llama amparo de cumplimiento, tendente a que por vía judicial se le ordene al órgano que está en esa falta que proceda a hacer el reglamento. Entonces, en la segunda parte de ese acto se incluye concluido el plazo de los 15 días, entonces se le advierte que iremos al Tribunal Superior Administrativo para, por vía de un amparo de cumplimiento, se le ordene a la Junta entonces proceder. Porque de lo que se trata aquí ahora es de cómo nosotros garantizamos que tengamos unos mínimos necesarios para el proceso electoral del 2020. Porque en las condiciones actuales no vale la pena participar en las elecciones. Si no cambiamos las reglas del juego, que no es más, aquí cambiar las reglas del juego es que haya reglas, que haya reglas del juego. Si no se cambia este esquema actual, si no logramos reglas del juego que nos garanticen unos mínimos de participación, de equidad, de limpieza, etcétera, si no lo logramos, entonces no vale la pena ir a las elecciones, porque lo que vamos es no solamente hacer el ridículo, sino además lo que vamos es a que se usen todos los recursos, el partido oficial aplaste a todos los partidos y entonces nosotros terminamos siendo los legitimadores de unas autoridades. Sí. Exactamente. Entonces, Guillermo, yo te quiero hacer una pregunta ahí en ese punto. Hay un bloque de partidos. El razonamiento que tú haces parece muy lógico. Tiene no solo fundamentaciones jurídicas, sino desde el punto de vista del uso de la razón parece muy viable. El bloque de partidos opositores participa de esta intimación. Fue solo una iniciativa de Alianza País, pero me imagino que en algún momento podría ser asumida por el bloque opositor. Pero claro, la idea es que incluso en las reuniones que hemos tenido con el propio presidente de la Junta Central Electoral, los partidos se ha planteado de manera clara la necesidad de que la Junta Central Electoral pase a hacer esa reglamentación. El bloque ha estado muy focalizado en darle seguimiento al tema de la reforma a la ley electoral y a la ley de partidos. Pero mientras tanto, Alianza País tomó la iniciativa de intimar porque el tiempo está con nosotros. Ahora, cuando vayamos al Tribunal Superior Administrativo o en todo caso, si la Junta abre el proceso para la discusión de los reglamentos y la adopción de los reglamentos, el bloque de partidos, o por lo menos una parte sustantiva de ese bloque, nos vamos a abocar a participar, porque está en la misma tesitura de la exigencia de la ley de reforma a la ley electoral y de la ley de partidos. Esto lo que viene a hacer es una especificación, pero como aquello se ha convertido, lo del Congreso, en un entretenimiento, no solamente que como bloque nos hemos opuesto a la inclusión de la ley de las primarias abiertas, y lo que Alianza País por lo menos ha estado planteando es que es necesario que en la ley se incluya o se le dé libertad a los partidos que elijan sus candidatos conforme sus normas, sus estatutos, que la exigencia de esa elección que sí debe tener es que sea por una vía democrática, que es el límite que en el contexto
de la propia Constitución se le impone a los partidos como a cualquier institución. Es decir, tiene que ser por vía democrática el método de elección de los candidatos. Ahora, ya la forma específica, como se debe hacer, ya eso debe ser parte de la libertad de cada partido, y en ese sentido cada partido tendrá, conforme a muchos criterios, no solamente ideológicos, políticos, sino también de desarrollo, tendrá entonces mecanismos para implementar esos métodos democráticos de elección de sus candidatos, que no se corresponde con el espíritu que define la propia Constitución, en el sentido de que los partidos son organizaciones libremente organizados. No se corresponde con ese espíritu que por ley se le imponga de manera total a todos los partidos un solo método. Eso no tiene sentido. No solamente nos oponemos a eso, pero además de eso vemos que no hay posibilidad de que podamos contar ya con una ley de partidos ni con una ley de reforma electoral. O sea, tú asumes, Guillermo, que ya no hay tiempo para contar con la ley de partido y la ley electoral. Bueno, porque hay un tranque. Solamente... ¿Tú das por sentado que no se va a aprobar la ley de partido? No se va a aprobar, pero solamente se podría aprobar si los hombres del maletín, si los hombres del maletín logran la treintena de diputados que necesita para obtener las 2/3 partes. Dicen que solo faltan 8 ya. Bueno, dicen eso. Bueno, pero eso yo no lo descarto. O sea, el número ha ido disminuyendo el Congreso es un mercado de venta y compra de conciencia, y no hay de dudar que ya sea por logrando adhesiones que vayan a votar, como también diputados que coincidencialmente se ausenten o que se enfermen y viajen. Entonces, no es de dudar que ellos logren por esa vía. Bueno, ya lo hicieron una vez con la Constitución. Claro. Es decir, hay ya rutas abiertas que pueden repetir para esos fines. Pero si fuéramos a lo que es la sumatoria actual de los diputados de la oposición y a los que se oponen dentro de ese partido a las primarias abiertas, no pasa el proyecto. Bueno, vámonos a una pausa. El tema es sencillamente, digamos, muy conectado con lo que está ocurriendo en este momento en el país, y lo vamos a continuar después de la pausa. Regresamos al despertador. El candidato de Alianza País está con nosotros, Guillermo Moreno, un amigo de todos aquí en El Despertador. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la situación actual por el tema de la ley de partidos. Todo se ha disminuido a esa sola discusión, no se habla de ningún otro punto de esa ley de partidos, y el tranque solamente está en la forma de elección de los candidatos. Aunque ayer, cuando Tommy Galán decía que eran cobardes y que eran atrasados las personas que piensan en que podrían tener primarias cerradas, hablando como que la modernidad incluye la mayor participación que trae las primarias abiertas, nosotros hacíamos una reflexión y decíamos que ¿por qué solamente a los candidatos electivos? ¿Por qué no se llevaba esa modernidad al seno del Partido de la Liberación Dominicana y que se eligiera el comité político también con primarias abiertas? Y él contestó inclusive en la noche por Twitter y dijo que no llegaba hasta ahí. ¿Por qué, Guillermo, se ha reducido toda esta discusión a un solo tema? ¿Por qué no llegar a una conclusión simple, lo que plantea la ley electoral, que cada partido lo haga como entienda? Incluso es tanto así, Yulisa, que uno se pregunta, ¿con qué derecho un partido puede imponerle a los demás partidos una modalidad específica? Bueno, con el derecho que esos mismos partidos le han dado al disminuirse. Porque incluso... Y al vendérsele. Porque incluso ellos, ese mismo señor Galán que tú mencionas, es miembro, está actuando como miembro de un partido. No está actuando como un ser atemporal, aterrenal, fuera de la disputa política. No, él es miembro de un partido.
y va allí como representante de un partido. Bueno, y entonces lo único que se le está pidiendo es que en la ley de partidos se dé la libertad para que conforme las normas de ese partido, cada partido elija la modalidad. Claro, con una cápite, esa modalidad tiene que ser democrática. Punto. Ahora, ¿alguien considera un miembro de un partido de esos que elija una determinada modalidad, o alguien que ese partido no tiene una modalidad democrática? Entonces existen los remedios judiciales, los procedimientos para entonces impugnar esa forma no democrática que el partido X pudiera utilizar. Pero mientras tanto, cada partido debe tener esa facultad. Pero ¿tú no crees que darle esa facultad a los partidos, mirándolo desde otro punto de vista, ha sido lo que ha llevado al desgaste y al desmembramiento del mismo sistema democrático? Sí, pero la propia ley puede dar un marco de las formas democráticas. Por ejemplo, puede decir, una forma democrática es, bueno, que sea una elección de todos los miembros que participen. Otra forma puede ser que sea en asambleas representativas, por mecanismos electivos. Es decir, ¿por qué? Porque los partidos también tienen historias y desarrollos distintos, tienen concepciones políticas también distintas, no es monolítica la política. Entonces, en ese contexto, si lo que debe haber, como existe, es el mecanismo para si un miembro de un partido, su partido elige una forma de elección que le es perjudicial, bueno, la puede impugnar. Pero no que por la propia ley se ponga como método de elección una única forma. Eso es contrario a un principio que está en la Constitución, y por eso es inconstitucional eso, que es que la organización de partidos es libre. Y cuando dice libre, no es solamente que yo, cuando voy al libre, puedo organizarme o no organizarme, sino además que al organizarme, yo lo hago porque comulgo con una determinada ideología, con una determinada visión, con un determinado credo político. Hagamos un escenario, Guillermo. Suponiendo que... Perdón, pero tú tienes toda la razón, Yulisa, cuando dices que se ha reducido a ese aspecto la discusión de la ley de partidos. Bueno, por eso tu propuesta. Y entonces, precisamente, de lo que se trata es de cómo logramos que eso entonces se amplíe. Cuando en la intimación que hemos hecho a la Junta Central Electoral, se incluyen 9 aspectos, se sugieren 9 aspectos que deben ser reglamentados. Y simplemente es a título de ejemplo, pueden ser más, porque tanto de la misma Constitución como de la misma ley electoral se deducen una serie de aspectos que tienen que ser reglamentados, porque la ley normalmente se mueve en un nivel general, y entonces el reglamento es el que da las garras, lo específico, lo concreto. Y entonces por eso es que se le otorga la facultad al órgano electoral de poder reglamentar para que sea más efectiva en la organización de unas elecciones. Bueno, yo quiero construir este escenario. Se impusieron las primarias, el modo de selección de los candidatos por parte de los partidos es el mismo, único. ¿Qué sigue después? Porque un gobierno que ha invertido tantos recursos, que tiene ahora tensado todo el mecanismo de mediatización mediática con el que cuenta, que ha invertido millones de pesos, probablemente, si es como dice Yulisa, que solo faltan 8 diputados o senadores, lo que se ha invertido es enorme, porque esos tigres todos sabemos lo que pasa en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso es un bestiario. Tigres y leones. Ese es un bestiario inexorable, ahí hay que cantearse. Ahí había un diputado, por cierto, opositor, que le decían dame lo mío, y a otro que le decían macuto, porque ahí había que echárselo en el macuto. O sea que esa gente no juega, esa gente no está ahí de juego. Por conciencia, Andrés. Por conciencia, sí. Así le dicen ahora. Bueno, pues, ¿qué sigue? Porque uno dice, pero ¿y por qué esta inversión? Para que imponerle un método, ¿qué es lo que sigue?
Bueno, lo primero es que cuando la facción que dirige Danilo Medina es partidaria de las primarias abiertas, nadie se lleva engaño de que es porque son más democráticos que los otros sectores políticos o los otros partidos. Es por conveniencia. Obvio. Es porque evidentemente las primarias abiertas le dan mucho mayor flexibilidad y mucho mayor cobertura para la utilización de los recursos del Estado, porque pueden disponer no solamente de una población que tal vez formalmente no esté inscrita en el padrón de su partido, y entonces esas primarias abiertas posibilitaría entonces dirigir contingentes humanos, beneficiarios de bonos, de tarjetas, etcétera, hacia objetivos políticos a buscar, digamos en este caso candidaturas específicas, tanto dentro de su partido como fuera de su partido. Es decir, que de pronto habría una facción política que se sobrepone dentro de su mismo partido y a todo el sistema político, y entonces se convierte en determinante porque tiene su apoyatura en el Estado. Y entonces resulta que sería un poder que se reproduce a sí mismo, porque cada vez va a tener el control del Estado hasta que un día, bueno, le pongamos fin, y no precisamente a través de primarias, porque todo llega a su fin, o tiene un fin. Entonces, indudablemente que la imposición de las primarias abiertas es la liquidación del sistema de partidos en el país. Porque uno tendría que preguntarse en un escenario de ese tipo, ¿qué sentido tiene organizar un partido? Cuando finalmente ese partido no tiene ninguna posibilidad de decidir nada, ni sus candidatos, ni tampoco organizarse, porque finalmente hay una fuerza externa que sobreactúa y con capacidad para imponer. Entonces, y frente a eso, un órgano electoral que no ejerce la función, no establece, incluso que vamos para 3 elecciones y es timorato, es tímido en reglamentar lo que la propia Constitución le dice que reglamente. Entonces es a la sombra, se coloca ese órgano electoral, se coloca a la sombra en función de recibir señales y no ejerce por sí mismo, con voluntad propia, con determinación propia, las facultades que le otorga la propia Constitución. Entonces, en un contexto así, realmente es la liquidación del sistema de partidos. Y habría que preguntarse hasta qué punto tiene sentido participar en un proceso electoral organizado bajo ese esquema. Exacto. Es decir, que esas son interrogantes que quedan abiertas, que no nos debemos adelantar, no podemos poner la carreta delante de los bueyes, pero que indudablemente hoy día son interrogantes que están de frente a lo que suceda en el Congreso con estas 2 leyes, que debo decir, la ley clave no es la ley de partido. Es la ley electoral. Es la ley de reforma a la ley electoral, porque es la ley marco. La ley de partido es un aspecto. Pero quieren aprobar la ley de partido sin tocar la ley electoral. Claro, porque la oposición ha pedido ahora. Todo viene. La oposición, pero eso no ha llegado todavía al interés del Congreso. Todo viene, porque ellos en el partido gobernante, que es un partido Estado, ellos tienen un problema y no tienen los mecanismos internos de resolver la contradicción. Y estaban tratando de que fuera por vía de una ley que se resolviera una contradicción que lo que ha hecho es profundizarse. Bueno. Y lo han trasladado al Congreso. Ahora fíjense, las 2 facciones tienen un punto en común. Finalmente, como cada facción está abanderado, no, ellos lo que se van a poner de acuerdo es en la que no haya ley y que celebremos las elecciones. Celebremos las elecciones en el 20, en las condiciones del 16. Pero para celebrar elecciones en el 20 tiene que haber partidos de oposición. Si la oposición no va a las elecciones, no hay elecciones. Bueno, pero le estamos pidiendo. Y los partidos de oposición tienen que saber si están en disposición de tener una posición tan fuerte y una cohesión entre ellos de tal nivel que si se ponen de acuerdo en no ir ninguno a las elecciones, entonces se tenga que dar
otro tipo de resultado. El escenario actual es que la Junta Central Electoral, que tiene la facultad, dé los pasos para reglamentarlo. Bueno, vamos a ver qué dice. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos en el día de hoy en El Despertador, y esperamos tenerte de nuevo porque este es un tema que va a seguir dando agua a beber. Me dicen que el viernes podría ser un día interesante para la ley de partidos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿tú piensas que se puede reducir el número de 8? O puede la gente arrepentirse y dar para atrás lo que había pensado. Muy también. bien, esperemos. ¿Quién sabe? Esperemos. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. Regresamos con la segunda hora del Despertador.